El día de hoy veremos la médula espinal. Primero comenzamos con los límites. En cuanto al límite craneal, comienza con una prolongación del tronco encefálico por el foramen occipital. Caudalmente tenemos el cono terminal, que más o menos se encuentra en el borde superior de la segunda vértebra lumbar, del cual parte el filum terminale, que es una prolongación de la meninge pia madre, que desciende hasta insertarse en la superficie posterior del coxis. Los nervios lumbares y sacros forman junto al cono y al filum la cola de caballo o cauda equina. Es importante mencionar las intumescencias. Intumescencia proviene del latín intumescens, que quiere decir empezar o comenzar a hincharse o abultar algo, es decir, engrosamientos. Y estos son relacionados con la inervación de los miembros tanto superior como inferior. Primero está la intumescencia cervical, que da origen a los nervios del plexo cervical, C4 a T1. Después le sigue la intumescencia lumbar, que da origen a los nervios del plexo lumbosacro, de T11 a S1. En cuanto a las regiones o segmentos de la médula espinal, vamos a tener que se divide en región cervical, dorsal, lumbar y sacra. En cuanto al segmento cervical, va a estar constituido por 8 pares de nervios cervicales. En la región torácica, 12 pares de nervios torácicos. En la región lumbar, 5 pares de nervios lumbares. En el segmento sacro, 5 pares de nervios sacros. Y en la región coxigia, un nervio coxigio. Es importante mencionar que este último varía en cada individuo, por lo que muchos autores o muchas bibliografías no lo mencionan o no lo toman en cuenta. Y bueno, una vez que ya se mencionó la cantidad de nervios que contribuyen a cada segmento, es importante analizar la anatomía y constitución de los nervios raquídeos. Pues bueno, en los nervios raquídeos vamos a tener que se constituyen por una raíz anterior o ventral, que tienen funciones motoras, y una raíz posterior o dorsal, que tiene información de receptores sensitivos. También es importante mencionar que la raíz posterior dorsal presenta un ganglio de la raíz dorsal. Juntos estas dos raíces van a formar el nervio raquídeo, es decir, un nervio con función mixta. Cuanto al ya mencionado ganglio raquídeo, pues vamos a tener que el ganglio raquídeo actúa recibiendo señales desde la periferia y enviándolos al centro integrador, es decir, tiene una función aferente. Y bueno, se prolonga por las raíces dorsales, atravesando distintas partes del cuerpo, y se encarga de activar impulsos eléctricos desde la piel y los músculos de la espalda, es decir, las ramas dorsales. Otros sinónimos u otros nombres con los que se conoce al ganglio de la raíz dorsal es ganglio sensitivo o ganglio nervioso sensorial. Sin embargo, la forma más correcta de decirlo o de nombrarlo es ganglio de la raíz dorsal. Uno de los aspectos o subtemas que tenemos que abordar en el tema de la médula espinal son los dermatomas y miotomas. Sin embargo, suele haber mucha confusión entre los conceptos de dermatomas y miotomas. Un dermatoma es el área o región de la piel inervada por un nervio raquídeo único. Y en cuanto a su utilidad o función, pues es una gran herramienta para la localización de lesiones medulares, así como correlacionar la distribución segmentaria periférica en cuanto al ordenamiento de las vías sensoriales. Es decir, es una gran herramienta diagnóstica.
En cuanto a los miotomas, es importante identificarlos y diferenciarlos de los dermatomas. Los miotomas son la masa muscular o grupo muscular que recibe inervación de 2 o más nervios raquídeos, contrario a los dermatomas, en el que eran inervados por un único nervio raquídeo. Los miotomas tienen acción motora, es decir, que parten de la raíz ventral. Y bueno, cada miotoma, dependiendo del segmento, va a efectuar un movimiento diferente, ya sea la flexión, extensión, abducción, aducción, dorsiflexión, entre otros. Sin embargo, es importante mencionar que entre los segmentos de T2 a T12 no va a haber un movimiento como tal, y esto es debido a que en esa región torácica pues se encuentran las costillas, por lo que el movimiento es poco o inclusive nulo. Una vez revisado los conceptos de dermatomas y miotomas, podemos suponer un ejemplo. Cuando una persona manifiesta sensación de adormecimiento en la parte lateral del pie, lo más probable es que haya sufrido una alteración en la columna, específicamente en la zona vertebral L5 a S1, ya que esta es la región inervada por el dermatoma correspondiente. Por otra parte, si se presenta debilidad y dificultad para flexionar el brazo, la zona afectada es la cervical de C6 y C7, ya que este es un miotoma. Es decir, en conclusión, los dermatomas y miotomas sirven como herramienta de diagnóstico. En cuanto a la sensibilidad, podemos referirnos al concepto de dermatoma. Sin embargo, si se presenta alguna dificultad o debilidad en algún movimiento, como ya antes se mencionó, corresponde a un miotoma. Lo siguiente importante por mencionar del tema de la médula espinal son las famosas meninges, que como sabemos se dividen en dura madre, aracnoides y pia madre, en el cual tienen un origen embrionario del ectodermo, a excepción de la dura madre, que proviene del mesodermo embrionario. En cuanto a las generalidades de las meninges, si lo tomamos de externo a interno, la capa más externa de las meninges es la dura madre, que está formado por un tejido conectivo denso. En varias áreas, la dura madre se divide en dos partes, una capa de periósteo y otra capa meningea. La capa meninge de la dura madre forman las reflexiones que se invaginan para dar soporte y proteger varias partes del encéfalo. Las reflexiones también forman las paredes de los senos venosos durales. Después sigue la aracnoide, que es una delgada membrana de tejido conectivo no vascular entre la dura madre y pia madre. Contiene las granulaciones o vellosidades aracnoideas, las cuales cumplen la función de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, el cual más adelante hablaremos. También la aracnoides penetra en los senos venosos durales y permite el flujo unidireccional del líquido cefalorraquídeo desde los espacios subaracnoideos hasta la circulación venosa. Y por último tenemos a la capa meningea más interna, la cual es la pia madre, que es una capa vascularizada de tejido conectivo. Cubre íntimamente la superficie del encéfalo y la médula espinal y está conectado a la aracnoides por trabéculas. En cuanto a la composición del líquido cefalorraquídeo, su contenido principalmente es de agua, seguido de glucosa junto con otros minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, entre otros, y también va a estar constituido por proteínas como albúmina, globulina y fibrinógeno. En cuanto a algunas funciones que podemos tener en el líquido cefalorraquídeo, es que sostiene y protege el sistema nervioso central de los golpes e impactos,
transporta hormonas y factores liberados de hormonas, y que elimina por absorción los productos metabólicos de desecho. Los lugares de mayor absorción son las vellosidades aracnoideas, que ya se habían mencionado anteriormente. Y por último, en cuanto a la circulación, es que fluye a partir de los ventrículos por los 3 agujeros del cuarto ventrículo, hasta el espacio subaracnoideo y sobre la convección de los hemisferios hasta el seno sagital superior. En ese nivel penetra en la circulación venosa. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de generalidades sobre la irrigación de la médula espinal. Y bueno, también es importante mencionar a las arterias segmentarias, que van a originar a las arterias espinales laterales. En cuanto a las arterias segmentarias, vamos a tener arterias segmentarias cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Y por último, es importante recalcar que en cuanto a las arterias segmentarias, el mayor flujo lumbar y de mayor calibre es aportado por una arteria segmentaria de los segmentos de T8 a L4, denominada arteria radicular magna o de Adam-Kiewicz.